¿Cómo se extinguen las obligaciones? Si has llegado a este vídeo es porque necesitas conocer todo acerca de cómo una obligación que en su día nació acaba y se extingue de forma definitiva. Y no te preocupes porque si eres estudiante de Derecho o simplemente tienes que aprenderte este concepto jurídico, estás en el vídeo adecuado, porque estás en Derecho Virtual, donde te explicamos todos los conceptos relacionados con el derecho de una forma mucho más rápida y fácil para que seas capaz de entender todo en 0, Así que nada, hoy vamos a explicarte en qué consiste la extinción de las obligaciones. Así que estás preparado o preparada, coja asiento porque comenzamos. Bueno, lo primero de todo, en este vídeo vamos a hablar sobre cómo las obligaciones pueden extinguirse, pero aquí en las tarjetas te dejaré otro vídeo donde te explico en qué consisten las obligaciones y qué características tienen. Es muy importante que veas este vídeo, ya que si no entiendes bien qué es una obligación, estudiarte las distintas formas en que se pueden extinguir, pues es algo que la verdad no tiene demasiado sentido. Dicho esto, el artículo 1156 del Código Civil enumera las diferentes maneras en las que las obligaciones se pueden extinguir. De esta forma, las obligaciones pueden extinguirse por el pago o cumplimiento de una obligación, por la pérdida de la cosa debida, por la condonación de una deuda, por confusión de los derechos del acreedor y el deudor, por compensación y finalmente por la novación. Así que si te parece, vamos a ver todas estas causas de extinción de las obligaciones al detalle. En primer lugar, las obligaciones, como hemos dicho, se extinguen por el pago o cumplimiento de una obligación. El pago se articula como la forma normal y tradicional de extinguir las obligaciones. Cuando este pago se produce o se cumple la obligación que corresponda, se generará un efecto extintivo que liberará al deudor de su obligación de disposición, satisfaciendo así al acreedor. El Código Civil entiende que el pago de una deuda o el cumplimiento de la obligación se produce cuando se entrega una cantidad debida o se realiza el objeto de una obligación. Y es que imaginemos que Pedro y Vicente firman un contrato de compraventa mediante el cual Pedro entrega 300 euros por el sofá que Vicente vende. Al producirse el pago, Pedro se libera de su obligación de disposición patrimonial y extingue su obligación de pagar el objeto de la compraventa, mientras que el cumplimiento de la obligación lo vemos en Vicente cuando entrega el sofá objeto de esta, que extingue su obligación de entrega de la cosa objeto del contrato, liberándose por tanto de esa obligación y siendo satisfecho del importe económico que da a su favor Pedro por la venta que se produce. Hay que destacar que el cumplimiento, el pago, suele ser la forma normal de extinguir las obligaciones, pero ojo, porque en segundo lugar, las obligaciones se pueden extinguir por pérdida de la cosa debida. Esta tiene lugar cuando la cosa que se tenía que entregar o hacer por parte del deudor, fruto de una obligación existente, se pierde o se destruye sin que sea culpa de este y sin que este se encuentre en mora. De esta forma se extinguiría la obligación de dar o hacer. Asimismo, se extinguiría la obligación de dar o hacer cuando la prestación sea legal o físicamente imposible, es decir, cuando estemos hablando de objetos fuera del comercio. Volviendo al ejemplo anterior, una vez firmado el contrato de compraventa del sofá que vende Vicente a Pedro, imaginemos que el trastero donde guarda este sofá se incendia, quedando totalmente calcinado. Pues en este caso, la obligación que había nacido de este contrato entre ambas partes se extinguiría por haberse destruido la cosa debida, objeto de la obligación sin haber culpa del deudor. En tercer lugar, las obligaciones pueden extinguirse por la condonación. ¿Te imaginas en qué puede consistir esta? Pues bien, la condonación supone perdonar la deuda que había pendiente de abonar por parte del deudor y de esta manera poner fin a la obligación que había existente en el deudor de formalizar un determinado pago. Se trata, por tanto, de una liberalidad unilateral y gratuita que tiene el acreedor de no exigir de forma definitiva el pago de una deuda y que puede hacerse por un acto inter vivos o también mortis causa, como por ejemplo en un testamento. Y asimismo, ojo, porque también puede ser expreso o tácito. Esta condonación tiene además una serie de requisitos que hay que tener en cuenta. Por un lado, implica que la persona que perdona la deuda, el condonante, tiene capacidad para disponer de ese crédito y respetar la prohibición de la donación. Y por otro lado, que la deuda que se condona debe ser renunciable, ya que hay derechos como el de alimentos que no se pueden renunciar. Imaginemos que Felipe le dio un préstamo sin interés a su hijo Óscar, con una cantidad de 5.000 euros, para que pudiese pagar sus estudios universitarios. De ese contrato nacieron obligaciones entre las partes. De Felipe en cuanto dio el dinero y de Óscar de tener que devolver dicho importe, pero Felipe como acreedor decide condonar la deuda a su hijo, pues en ese caso se extinguiría la obligación que tiene Óscar, liberándolo de la obligación de abonar la deuda a su padre, que al hacerse en vida sería por un acto inter vivos, que puede ser tácito o expreso y sobre una materia que es disponible y que permite la condonación. En cuarto lugar, las obligaciones pueden extinguirse por la confusión de los derechos de acreedor y deudor como causa para extinguir una obligación. Esto tendrá lugar cuando en una misma persona coincide la posición de acreedor y deudor. Esta confusión de derechos también puede darse por actos inter vivos o mortis causa. Supongamos que en el ejemplo anterior, Felipe no le condonan al final de la deuda a su hijo Óscar.
Óscar aún tiene la obligación de devolver los 5.000 euros por ese préstamo, pero si Felipe fallece y nombra a su hijo Óscar como heredero en su testamento, la situación ahora se volverá confusa, ya que al aceptar la herencia, Óscar pasará a ser acreedor por heredar los derechos sucesorios de su padre y a su vez se convertirá en deudor de sí mismo, porque le han sucedido los derechos crediticios de su padre, entre los que se encontraba la deuda del préstamo sin interés de 5.000 euros que Felipe tenía con Óscar. Como se da esta dualidad tan peculiar, ahora hay una confusión entre los derechos del acreedor y deudor, que de forma simultánea las tiene una misma persona, en este caso Óscar, por lo que ante esta situación y como es natural, se dará por extinguida la obligación existente. Bien, dicho esto, en quinto lugar tenemos la compensación de la deuda, que tendrá lugar cuando dos personas que tienen posiciones acreedores y deudores entre ellas deciden compensar las obligaciones que tienen entre sí, extinguiéndose estas. Esta compensación tiene una serie de requisitos que exige que ambas personas sean acreedores principales del otro y deudores por derecho propio, estando obligados entre ellos de deudas que tienen que ser vencidas, líquidas y exigibles, recíprocas y homogéneas, y siempre que no se den una serie de exclusiones, como que sobre esas obligaciones exista una retención o contienda, que las deudas o obligaciones provengan de un depósito comodato o que sean deudas por alimentos que vienen de un título gratuito. Y para que entiendas esto te pongo un ejemplo. Pensemos en Rafa, que vive de alquiler teniendo un contrato de arrendamiento con Patricia, por el que le paga la cantidad de 500 euros al mes. Si se da la casualidad de que Rosa alquila su vehículo a Patricia, que paga también 500 euros al mes por ese coche, como veis estamos ante dos contratos diferentes, con sus correspondientes obligaciones, siendo Rosa y Patricia acreedoras y adeudoras la una de la otra. Pues en este caso podrán compensar sus deudas para no tener que pagarse mutuamente 500 euros. Y por último lugar, las obligaciones también pueden extinguirse por la novación. Y es que la novación consiste en la creación de una nueva obligación que sustituye y reemplaza la obligación que antes existía. Esta será habitual en contratos con una duración prolongada en el tiempo, como es el caso de los contratos de suministro o arrendamientos, entre otros, que pueden variar sus condiciones con el paso del tiempo, modificando o renovando las contrataciones. Un caso característico sería un contrato de suministro de hostelería. Si tenemos un restaurante, necesitaremos un suministro constante de bebidas, alimentos, utensilios, etc., que será imprescindible para poder ofrecer a nuestros clientes todo lo que necesiten. Para ello, lo más natural es contar con un proveedor, firmando su correspondiente contrato de suministros con unos importes, unos plazos de entrega y una duración determinada. De este contrato de suministros nacerían obligaciones recíprocas del proveedor por un lado de suministrar los productos asociados en el pacto pactado y de los hosteleros de pagar la cantidad que le corresponda. Hay que añadir por último que las obligaciones existentes entre las partes se extinguirá cuando finalice el contrato de suministro, al renovarse o modificarse las cláusulas contractuales, momento en el que cesarán las obligaciones que se reemplazarán por otras nuevas. Y bueno, con esto terminamos todas las causas relativas a la extinción de las obligaciones. Espero que este vídeo te haya sido de utilidad. Quiero comentarte por último que si este tipo de vídeos te son útiles, en nuestra academia tenemos miles de vídeos como este donde te explicamos todas, absolutamente todas las asignaturas y las materias de la carrera de Derecho. Si quieres saber más, te dejaré un botón en las tarjetas para que puedas acceder a una prueba totalmente gratis. Un saludo y espero verte dentro.